Júntanse en su concilio y dicen: ¿qué hacemos? Porque este hombre cumple muchos milagros. ¿Hay tal causa? Si dijeran: este es un malhechor, un transgresor de la ley, un alborotador que con engaños alborota el pueblo, mintieran, como mintieron cuando lo decían, pero eran causales más congruentes a lo que solicitaban, que era quitarles la vida, mas dar por causal que hace cosas señaladas, no parece de hombres doctos, cuales eran los fariseos. Pues así es que cuando se apasionan los hombres doctos, prorrumpen en semejantes inconsecuencias. En verdad que solo por eso salió determinado que Cristo muriese. Hombres, si es así que se os puede llamar, siendo tan brutos, ¿por qué esa tan cruel determinación? No responden más, sino que cumple muchos milagros. Válgame Dios, que el hacer cosas señaladas es causa para que uno muera. Haciendo reclamo la raíz de Jesé está puesta por bandera de los pueblos, y al otro, para señalar la que será contradicción. Por signo, pues muera; señalado, pues padezca, que eso es el premio de quien se señala. Suelen en la eminencia de los templos colocarse por adorno unas figuras de los vientos y de la fama, y por defenderlas de las aves, las llenan todas de púas. Defensa parece, y no es sino propiedad forzosa. No puede estar sin púas, que la puncen quien está en alto. Allí está la orejiza del aire, allí es el rigor de los elementos, allí despican la cólera los rayos, allí es el blanco de las piedras y flechas. Oh infeliz altura, expuesta a tantos riesgos, oh signo que te ponen por blanco de la envidia y por objeto de la contradicción. Cualquier eminencia, ya sea de dignidad, ya de nobleza, ya de riqueza, ya de hermosura, ya de ciencia, padece esta pensión, pero la que con más rigor la experimenta es la del entendimiento. Lo primero, porque es el más indefenso, pues la riqueza y el poder castigan a quien se les atreve, y el entendimiento no, pues mientras es mayor es más modesto y sufrido y se defiende menos. Lo segundo es porque, como dijo doctamente Gracián, las ventajas en el entendimiento lo son en el ser. No por otra razón es el ángel más que el hombre, porque entiende más. No es otro exceso que el hombre hace al bruto, sino solo entender, y así como ninguno quiere ser menos que otro, así ninguno confiesa que otro entiende más, porque es consecuencia del ser más. Sufrirá uno y confesará que otro es más noble que él, que es más rico, que es más hermoso y aún que es más docto, pero que es más entendido apenas, habrá quien lo confiese. Será raro quien quiera ceder en ingenio. Por eso es tan eficaz la batería contra esta prenda. Cuando los soldados hicieron burla, entretenimiento y diversión de nuestro Señor Jesucristo, trajeron una púrpura vieja, una caña hueca y una corona de espinas para coronarle por rey de burlas. Pues ahora la caña y la púrpura eran afrentosas, pero no dolorosas, pues ¿por qué solo la corona es dolorosa? ¿No basta que, como las demás insignias, fuese de escarnio e ignominia, pues ese era el fin? No, porque la cabeza sagrada de Cristo y aquel divino cerebro eran depósito de la sabiduría, y cerebro sabio en el mundo no basta que esté encarnecido, ha de estar lastimado y maltratado. Cabeza que es erario de sabiduría, no espere otra corona que de espinas. ¿Cuál guirnalda espera la sabiduría humana, si ve la que obtuvo la divina? Coronaba la soberbia romana las diversas hazañas de sus capitanes, también con diversas coronas, ya con la cívica al que defendía al ciudadano, ya con la castrense al que entraba en los reales enemigos, ya con la mural al que escalaba el muro, ya con la obsidional al que libraba la ciudad cercada o el ejército sitiado en el campo o en los reales, ya con la naval, ya con la oval, ya con la triunfal, otras hazañas, según refieren Plinio y Aulogelio. Mas viendo yo tantas diferencias de corona, dudaba de cuál especie sería la de Cristo, y me parece que fue obsidional, que como sabéis, señora, era la más honrosa, y se mallaba obsidional
de obsidio, que quiere decir cerco, lo cual no se hacía de oro ni de plata, sino de la misma grama o hierba que cría el campo en que se hacía la empresa. Y como la hazaña de Cristo fue hacer levantar el cerco al príncipe de las tinieblas, el cual tenía sitiada toda la tierra, como lo dice en el libro de Job, he rodeado la tierra y la he recorrido. Y de él dice San Pedro, anda alrededor del mundo buscando a quien tragar. Y vino nuestro caudillo, y le hizo levantar el cerco. Ahora será lanzado fuera el príncipe de este mundo. Así los soldados le coronaron no con oro ni plata, sino con el fruto natural que producía el mundo y que fue el campo de la lid, el cual, después de la maldición, espinas y arbojos te producirá, no producía otra cosa que espinas, y así fue la propísima corona de ellas en el valeroso y sabio vencedor con que lo coronó su madre la sinagoga. Saliendo a ver el doloroso triunfo, como el de otro Salomón festivas, a este llorosas las hijas de Sión, porque el triunfo de sabio, obtenido con dolor y celebrado con llanto, que es el modo de triunfar la sabiduría, siendo Cristo como rey de ella quien estrenó la corona, porque santificada en sus sienes, se quite el horror a los otros sabios y entiendan que no han de aspirar a otro honor. Quiso la misma vida ir a dar la vida a Lázaro difunto. Ignoraban los discípulos el intento y le replicaron, Maestro, ahora querían apedrearte los judíos, ¿y vas allá otra vez? Satisfizo el Redentor el temor. Por ventura, ¿no son 12 las horas del día? Hasta aquí parece que temían porque tenían el antecedente de quererle apedrear, porque les había reprendido llamándoles ladrones y no pastores de ovejas. Y así temían que si iba a lo mismo, como las reprensiones, aunque sean tan justas, suelen ser mal reconocidas, corriese peligro su vida, pero ya desengañados y enterados de que va a dar vida a Lázaro, ¿cuál es la razón que pudo mover a Tomás para que tomando aquí los alientos que en el huerto dijo a Pedro, vamos también nosotros y muramos con él? ¿Qué dices, apóstol santo? A morir no va el Señor. ¿De qué es el recelo? Porque a lo que Cristo va no es a reprender, sino a hacer una obra de piedad, y por esto no le pueden hacer mal. Los mismos judíos os podían haber asegurado, pues cuando los reconvino queriéndole apedrear, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por qué obra de ellas me apedreáis? Estos le respondieron, no te apedreamos por la buena obra, sino por la blasfemia. Pues si ellos dicen que no le quieren apedrear por las buenas obras, y ahora va a hacer una tan buena como dar la vida a Lázaro, ¿de qué es el recelo y por qué? ¿No fuera mejor decir, vamos a gozar del fruto del agradecimiento de la buena obra que va a hacer nuestro Maestro, a verle aplaudir y rendir gracias al beneficio, a ver las admiraciones que hacen del milagro? Y no decir, al parecer, una cosa tan fuera del caso como, vamos también nosotros y muramos con él. Mas, ay, que el santo temió como discreto y habló como apóstol. ¿No va Cristo a hacer un milagro? Pues qué mayor peligro, menos intolerable es para la soberbia oír las reprensiones que para la envidia ver los milagros. En todo lo dicho, venerable señora, no quiero, ni tal destino cupiera en mí, decir que me han perseguido por saber, sino solo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras, no porque haya conseguido ni uno ni otro. Hallábase el príncipe de los apóstoles en un tiempo tan distante de la sabiduría como pondera aquel enfático, Pedro le seguía a lo lejos, tan lejos de los aplausos de docto, quien tenía el título de indiscreto, no sabiendo lo que decía, y aún examinado del conocimiento de la sabiduría, dijo él mismo que no había alcanzado la menor noticia. Mujer, no sé lo que dices, mujer, no le conozco. ¿Y qué le sucede? Que teniendo estos créditos de ignorante, no tuvo la fortuna, sí las aflicciones de sabio. ¿Por qué? No se dio otro causal sino, y éste con él estaba. Era afecto a la sabiduría, llevábale el corazón, andábase tras ella, preciábase de seguidor y amoroso de la sabiduría, y aunque era tan a lo lejos,
que no le comprendía ni alcanzaba, bastó para encurrir sus tormentos. Ni faltó soldado de afuera que no la afligiese, ni mujer doméstica que no la quejase. Yo confieso que me hallo muy distante de los términos de la sabiduría y que la he deseado, aunque a lo lejos, pero todo ha sido acercarme más al fuego de la persecución, al crisol del tormento, y ha sido con tal extremo que ha llegado a solicitar que se me prohíba el estudio. Una vez lo consiguieron con una prelada muy santa y muy cándida, que creyó que el estudio era cosa de inquisición, y me mandó que no estudiase. Yo la obedecí, unos 3 meses que duró el poder ella mandar, en cuanto a no tomar libro, que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae bajo mi potestad, no lo puedo hacer, porque aunque no estudiaba en libros, estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ella de letras y de libro toda esta máquina universal. Nada veía sin refleja, nada oía sin consideración, aun en las cosas más menudas y materiales, porque como no hay criatura, por baja que sea, en que no se conozca a Él, me hizo Dios, no hay alguna que no pasme el entendimiento, si se considera como se debe. Así yo, vuelvo a decir, las miraba y admiraba todas, de tal manera que las mismas personas con quienes hablaba y de lo que me decían, me estaba resaltando 1000 consideraciones. ¿De dónde emanarían aquella variedad de ingenios e ingenios, siendo todos de una especie? ¿Cuáles serían los temperamentos y ocultas cualidades que los consideraban? Si veía una figura, estaba combinando la proporción de sus líneas y midiéndola en el entendimiento y reduciéndola a otras diferentes. Paseábamos algunas veces en el testero de un dormitorio nuestro, que es una pieza muy capaz, y estaba observando que siendo las líneas de sus 2 lados paralelas y su techo a nivel, la vista fingía que sus líneas se inclinaban una a otra, y que su techo estaba más bajo en lo distante que en lo próximo, de donde se infería que las líneas visuales corren rectas, pero no paralelas, sino que van a formar una figura piramidal. Y discurría si sería esta la razón que obligó a los antiguos a dudar si el mundo era esférico o no, porque, aunque lo parece, podía ser engaño de la vista, demostrando concavidades donde pudiera no haberlas. Este modo de reparos en todo me sucedía y sucede siempre, sin tener yo arbitrio en ello, que antes me suelo enfadar porque me cansa la cabeza, y yo creía que a todos sucedía esto mismo, y el hacer versos, hasta que la experiencia me ha mostrado lo contrario, y es de tal manera esta naturaleza o costumbre que nada veo sin segunda consideración. Estaban en mi presencia 2 niñas jugando con un trompo, y apenas yo vi el movimiento y la figura, cuando empecé, con esta mi locura, a considerar el fácil moto de la forma esférica, y cómo duraba el impulso ya impreso e independiente de su causa, pues distante de la mano de la niña, era la causa motiva, bailaba el trompillo, y no contenta con esto, hice traer harina y cernerla para que, en bailando el trompo encima, se conociese si eran círculos perfectos o no los que describía con su movimiento, y hallé que no eran sino unas líneas espirales que iban perdiendo lo circular cuando se iba remitiendo el impulso. Jugaban otras a los alfileres, que es el más frívolo juego que usa la puerilidad. Yo me llegaba a contemplar las figuras que formaban, y viendo que acaso se pusieron 3 en triángulo, me ponía a enlazar uno en otro, acordándome de que aquella era la figura que dicen tenía el misterioso anillo de Salomón, en que había unas lejanas luces y representaciones de la Santísima Trinidad, en virtud de lo cual obraban tantos prodigios y maravillas, y la misma que dicen tuvo el arpa de David, y que por eso sonaba a Saúl a su sonido, y casi la misma conservaban las arpas en nuestros tiempos. Pues, ¿qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite, y por contrario, se despedaza en el almíbar. Ver que para que el azúcar se conserve fluido, basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado un membrillo u otra fruta agria. Ver que la yema y clara de un mismo huevo son tan contrarias que en los unos que sirven para el azúcar, sirve para cada una de por sí y juntos no. Por no cansaros con tales frialdades,
que os refiero para daros entera noticia de mi natural, y creo que os causará risa, pero, señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena, y yo suelo decir, viendo estas cosillas, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Y prosiguiendo en mi modo de cogitaciones, digo que esto es tan continuo en mí que no necesito de libros, y en una ocasión que, por un grave accidente de estómago, me prohibieron los médicos el estudio, pasé así algunos días, y luego les propuse que era menos dañoso el concedérmelos, porque eran tan frecuentes y vehementes mis cogitaciones que consumían más espíritus en un cuarto de hora que el estudio de los libros en 4 días, y así se redujeron a concederme que leyese. Y más, señora mía, que ni aun el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa. Antes suele obrar en él más libre y desembarazada, confiriendo con mayor claridad y sosiego las especies que ha conservado del día, arguyendo, haciendo versos, de que os pudiera hacer un catálogo muy grande, y algunas razones y delgadezas que ha alcanzado dormida mejor que despierta, y las dejo por no cansaros, pues basta lo dicho, para que vuestra discreción y trascendencia penetre y se entere perfectamente en todo mi natural y del principio, medios y estado de mis estudios. Estos, señora, fueran méritos, como los veo por tales celebrar en los hombres, no los hubieran sido en mí, porque obro necesariamente. Si son culpa, por la misma razón creo que no la he tenido, mas, con todo, vivo siempre tan desconfiada de mí, que ni en esto ni en otra cosa me fío de mi juicio, y así remito la decisión a ese soberano talento, sometiéndome luego a lo que sentenciare, sin contradicción ni repugnancia, pues esto no ha sido más que una simple narración de mi inclinación a las letras. Confieso también que con ser esto verdad tal, como he dicho, no necesitaba de ejemplares, con todo no me han dejado de ayudar los muchos que he leído, así en divinas como en humanas letras. Porque veo a una Débora dando leyes, así en lo militar como en lo político, y gobernando el pueblo donde había tantos varones doctos. Veo a una sapientísima reina de Saba, tan docta que se atreve a tentar con enigmas la sabiduría del mayor de los sabios, sin ser por ello reprendida, antes por ello será juez de los incrédulos. Veo tantas y tan insignes mujeres, unas adornadas del don de la profecía, como una Abigail, otras de persuasión como Esther, otras de piedad como Rahab, otras de perseverancia como Ana, madre de Samuel, y otras infinitas, en otras especies de prendas y virtudes.